Hace escasas semanas emitimos un programa que podéis descargaros en YouTube, UNED Radio, y desde nuestro canal.uned.es, en el que con la ayuda de 3 expertos profundizamos en un fenómeno relativamente joven relacionado con el uso de las nuevas tecnologías que se ha extendido rápidamente y del que carecemos aún de las herramientas adecuadas para combatirlo. Hablamos del ciberacoso y el ciberbullying, que están dando lugar a una patología desconocida y de la que no teníamos referencias previas. El profesor de Trabajo Social de la UNED, Eloy Bírseda, moderó un coloquio en el que se tocaron puntos muy interesantes y hoy, desgraciadamente, no podemos contar con él, pero nos acompañan 2 personas con las que, con permiso del profesor Bírseda, vamos a intentar arrojar más luz sobre esta modalidad de acoso por Internet, en la que los más vulnerables y susceptibles de sufrir patologías relacionadas con este fenómeno son los niños y los adolescentes. Tenemos la suerte de contar hoy con una profesional de la salud y con una víctima que sufrió directamente acoso. María Angustia Salmerón Ruiz es pediatra de la Unidad de Medicina del Adolescente del Hospital Universitario La Paz, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina del Adolescente y coordinadora del grupo de trabajo de TIC de esta sociedad. Es además creadora del blog Mi Mamá Ya No Es Pediatra, al que podéis acceder desde Mi Mamá Ya No Es Pediatra, todo junto, .blogspot.com. Diariamente, desde su consulta, se enfrenta a los problemas y riesgos que encuentran los menores en Internet, como son el ciberacoso o el acceso a información inadecuada o inexacta. Doctora Salmerón, somos conscientes de sus dificultades para poder atendernos, por lo cual valoramos doblemente el que haya aceptado la invitación de la UNED y encontrarse hoy aquí. Bienvenida. Muchas gracias. El drama de Nidia Represa, que ahora estudia psicología, empezó a los 13 años cuando en el colegio algunos compañeros de clase se aliaron contra ella. Fue víctima de acoso escolar y, superados sus miedos, esta joven ha decidido plasmar su experiencia en un libro. Bajo mi piel, editado por Vive Libro, es una historia en la que a través de los ojos de la protagonista vivimos el drama del bullying que sufrió Nidia. Muchas gracias también por estar aquí y enhorabuena por tu libro. Gracias a vosotros por invitarme. Doctora Salmerón, ¿qué está pasando? ¿Cómo se detecta un caso de ciberacoso y qué es lo que relatan los afectados y los padres en su consulta? Lo que hemos aprendido después de tratar muchos casos de ciberacoso es que la mayoría de los adolescentes que lo sufren no vienen a la consulta diciendo que tienen ciberacoso. Y cuando ya lo dicen, hemos llegado tarde. Lo que hemos aprendido es que todos los adolescentes, cuando vienen a la consulta, se les pregunta sobre todo, sobre su salud física, sobre su salud mental, sobre su salud psicosocial, sobre cómo se encuentran en el colegio, cómo se encuentran con su familia y cómo se relacionan con las nuevas tecnologías. Y muchas veces a lo largo de toda la entrevista nos terminan contando que sufren ciberacoso. La mayoría vienen por síntomas psicosomáticos, dolores de cabeza, dolores de barriga, problemas para dormir, etcétera. ¿Y están los pediatras y los profesionales de la salud preparados para diagnosticar y prevenir el ciberacoso? Quiero decir, ¿cuáles son los principales problemas actuales para abordar el ciberacoso por el personal sanitario? Pues, como muy bien se ha explicado al principio, el ciberacoso es una patología nueva y todos los profesionales que nos relacionamos con menores lo que tenemos que entender es que esto es un tipo de maltrato. Es un tipo de maltrato si hablamos de ciberbullying o de ciberacoso escolar entre iguales, pero es un tipo de maltrato. Y todos los profesionales estamos obligados a proteger a la infancia sobre cualquier tipo de maltrato. El problema que hay es que tiene unas connotaciones diferentes a las que tiene el acoso escolar y que eso ha hecho que haya una patología que también es diferente. Entonces, todos los profesionales que trabajamos con menores nos estamos empezando, yo diría que empezando, y sobre todo en los profesionales sanitarios es así, a formarnos en esto porque es un fenómeno nuevo. Y estamos intentando formarlos. Por eso se hizo la guía clínica de ciberacoso para profesionales de la salud, que se publicó en febrero del 2015, y cada vez es verdad que en los congresos, en las jornadas científicas, las publicaciones en revistas científicas, cada vez más abordan este tema y cada vez lo conocemos mejor. Y el principal problema para el abordaje, yo diría que aparte del desconocimiento y la necesidad de formarse, el siguiente problema es el tiempo que tenemos en consulta. Yo me considero privilegiada porque tengo una consulta muy peculiar que va dirigida a adolescentes, donde contamos con un poquito de más tiempo. Digo con un poquito porque no sería necesario más. Pero tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, los pediatras de atención primaria tienen 5 minutos por paciente.
En 5 minutos por paciente es muy complicado poder abordar estos temas. Y aún así lo estamos intentando hacer. Entonces, quizás uno de los principales problemas es la formación, seguida de la dificultad en el tiempo para abordar esta patología. También una forma de prevención sería que los propios padres estuvieran formados, porque de la misma forma que los profesionales de la salud deben formarse, creo que debemos ser también conscientes que los padres en muchos casos llegan tarde, porque en aras del respeto a la privacidad del hijo o porque imaginan que va a ser capaz de detectar el peligro, no intervienen o quizás carecen también de los conocimientos suficientes para transmitirle el peligro. ¿Cómo educamos? Porque yo pienso que no vale decir que no sabía lo que hacía mi hijo en Internet o que respeto eso, lo que decíamos, su privacidad. Quiero decir, educar en nuevas tecnologías e Internet a los menores es una responsabilidad de los padres, yo creo, como enseñarles a cruzar la calle. Coméntenos un poco su opinión respecto a esto. A ver, la palabra clave yo creo que es educación, y la palabra clave es que los padres entiendan que hay que educar a los hijos en nuevas tecnologías como que hay que educar a los hijos en cualquier otro aspecto. Y que igual que no nos atrevemos a hacer ciertas cosas en otros aspectos, tampoco nos podemos atrever en las nuevas tecnologías. Si tú a tu hijo de 14 años no le dejas un coche, un Ferrari, para que sin carné vaya por la autovía a 240 kilómetros por hora, no le dejes un dispositivo en el que pueda hacer cualquier tipo de actividad sin ningún tipo de supervisión. Es decir, hay por ahí una frase que no puedo decir quién la dijo, pero que me parece muy acertada, que para que un menor tenga un smartphone, lo primero que tenemos que estar seguros es que ni él se va a dañar a sí mismo, ni va a dañar a los demás. Y eso implica una serie de ítems que indican maduración, ¿no?, del niño, que yo creo que muchas veces se le da dispositivos sin tener claro qué es lo que le estamos dando, qué herramientas le estamos dando a nuestros hijos, ¿no? Haciendo un resumen, ¿vale? Hay ciertas claves, y eso sí que ya se ha estudiado, en el que hay ciertas cosas que los padres tienen que conocer. Por ejemplo, los menores de 2 años no deben de usar las nuevas tecnologías, ¿vale? Porque es una edad en la que se sabe que influye negativamente en el desarrollo psicoevolutivo del niño y neurológico y en el establecimiento del apego y el vínculo. A partir de los 6 años es la época donde se habla de la navegación compartida, donde los padres lo que tienen que hacer es compartir Internet igual que comparten cualquier otra actividad con su hijo, y que todo se haga en familia y que se haga partícipe a los hijos pues de las dificultades que uno mismo tiene, que sea un correo compartido familiar, que sean redes sociales compartidas, y que se le explique a los niños cómo usar adecuadamente las nuevas tecnologías. Y para eso los padres evidentemente tienen que tener ciertos conocimientos y sobre todo educar en valores, que es fundamental. Y en la edad de la adolescencia es el acompañamiento, pero desde la lejanía. Es decir, ahí ya no podemos pretender que nuestros hijos quieran navegar con nosotros, pero sí tendremos que estar muy atentos de lo que hacen y no alejarnos. Es decir, si tú le preguntas a tu hijo con quién va por la noche, ¿por qué no le vas a preguntar qué contactos tiene en sus redes sociales? Es decir, es que parece que hablamos de privacidad, pero luego invadimos la privacidad de nuestros hijos continuamente. Entonces, es llevar un poco el sentido común que llevamos diariamente en nuestra vida y en la educación de nuestros hijos a las nuevas tecnologías. No es mucho más que eso. Y ante un caso de ciberacoso, pues a veces la respuesta de la familia es tardía, porque es que el adolescente o el niño que sufre ciberacoso normalmente lo hace en silencio y no lo cuenta a su familia. Entonces, intentar culpabilizar a una familia porque no se haya dado cuenta es que es lo que suele ocurrir. Lo que hay que hacer es todo el trabajo previo de educación y de no lavarnos las manos, de no decir que es que como no tenemos competencia digital, pues que no somos nativos digitales y que por eso no podemos hacernos frente. Pues si no lo somos, tendremos que formarnos. Pero es imprescindible que los padres se impliquen en esto. ¿Y cómo sé si mi hijo sufre ciberacoso? Porque está comentando que muchas veces lo llevan en silencio. ¿Cuáles son las primeras pistas evidentes que me llevan a pensar que está sufriendo un episodio de este tipo? Las comportamentales, ¿vale? Los cambios en el comportamiento. El hecho de que, pues, que tengan reservas en la comunicación, el que no quieran decir lo que hacen en Internet cuando antes sí lo hacían. Muchas veces los padres cuentan cosas una vez que ya han sido conocedores de lo que pasa, ¿no? De decir, pues es verdad, doctora, pues es que hubo un momento en el que mi hija andaba de forma diferente, tenía la cabeza más baja, los hombros iban hacia adelante, no hablaba igual con nosotros, su diálogo era diferente.
¿no? Luego muchas veces empiezan los trastornos ya que denotan problemas físicos, trastornos del sueño, cefalea, dolor abdominal. Algunos pacientes en la consulta incluso han dejado de andar o han tenido trastornos en la marcha, convulsiones. Pero normalmente lo que primero notan los padres es: mi hijo está raro. Yo creo que es la mejor frase que resume los cambios comportamentales. Hombre, la mejor frase, desde luego, desde el punto de vista del niño sería: mamá, me insultan en la red, ¿qué hago? Y esa sería la pregunta ideal. ¿Qué hacemos, profesora? Usted como profesional, si ocurre una circunstancia como esta, ¿qué es lo que debe hacer el niño? Lo primero, informar, imagino, pero... Depende de la gravedad del hecho. Pero nosotros siempre decimos en la consulta que tenemos un paquete de medidas urgentes, ¿vale?, que hay que hacer, que lo primero es explicarle al niño que ha sido víctima de ciberacoso que no entre a avivar el fuego, sino que lo que tiene que hacer es no responder al acoso, guardar todas las pruebas por si hiciera falta denunciar o hay que ponerlo en conocimiento del colegio. Entonces hay que llevar pruebas para contar lo que está ocurriendo, borrar de todos los perfiles de redes sociales. Y eso incluye el WhatsApp, que no lo incluimos en la cabeza como una red social y es la principal red social y la que utilizamos todos. Borrar a ese contacto para que no pueda ponerse en contacto de nuevo con nosotros. Y luego eliminar, aunque en realidad no estamos eliminando porque sabemos que eliminar en Internet es imposible, todos esos comentarios insultantes y denunciarlo a la plataforma. Muchas redes sociales, no todas, pero la mayoría tienen, cuando hay escrito un mensaje, en la pestaña superior, en el desplegable, hay una cosa que se llama denunciar a la plataforma, que no denuncia a la policía. Las plataformas cada cierto tiempo hacen un rastreo y si un perfil determinado ha tenido varias denuncias, pues incluso puede eliminar el perfil de esa persona y elimina esos comentarios. Y luego, por supuesto, hay que valorar al menor, porque uno de los principales riesgos es que puede tener depresión grave o suicidio. Esto depende mucho del tiempo de evolución del ciberacoso, por eso es tan importante la detección precoz. Y el preguntar al adolescente, aunque no venga por ese motivo de consulta, si está sufriendo este tipo de patología. Y evidentemente desde el punto de vista del pediatra, pues ya valorar derivarlo a salud mental si es necesario, y luego todo el tratamiento posterior si realmente hay una repercusión psicológica que muchas veces dura años. Y lo que le digo yo siempre a mis pacientes es que vengan o no por ese motivo, porque siempre hablamos de las TIC en la consulta, es que cuando tengan un problema, pero no en las TIC, en cualquier cosa, que busquen un adulto. Muchas veces no hablo de los padres, sabemos que es una edad en la que los adolescentes no tienen a los padres como referente, pero que vayan a un adulto con el que tengan confianza, y si es con sus padres mejor, y que les cuente lo que les está ocurriendo, que no se callen, ni esto ni nada, porque es la única manera de poder ayudarles. Aunque es verdad que si ellos han sufrido acoso previamente o han visto en el centro en el centro escolar o en otras situaciones en las que no se les ha ayudado a otras personas, muchas veces no lo cuentan porque piensan que a ellos no se les va a poder ayudar, ¿no? Y también eso hay que desmitificarlo y decir que todos estamos a una y que nosotros vamos a ayudarles siempre que nos cuenten algo. Claramente. Que lo cuenten. Aunque parezca una pregunta obvia, ¿qué hace más vulnerable a un niño o a un adolescente de otro para convertirse en una víctima, dijéramos, propiciatoria? Es que no hay perfiles No hay. En el ciberacoso, ni de víctima, ni de acosador, ni de observadores, que nos olvidamos de ellos. Y los observadores tienen un papel muy importante porque si lo paran el acoso. Y si no lo paran, pues lo observan y propician que se siga acosando. Respecto a la víctima, no hay perfiles, pero sí es cierto que hay ciertos grupos de población que pueden ser más vulnerables por ser diferentes al resto, pero desde cualquier minusvalía, tanto física como psíquica, el ser diferente por tener otra identidad sexual, la homosexualidad, por tener una etnia diferente, por ser una persona muy capaz y sobresaliente que se diferencie del resto. Es decir, todo aquello que la podamos poner entre comillas, aunque no me gusta poner esa etiqueta, pero bueno, para que se entienda, el ser diferente puede propiciar un caso de acoso. Pero lo que tenemos que tener claro es que con las características que tienen las TIC, en realidad cualquier persona puede sufrir acoso. Y eso es lo que no debemos de olvidar. Comentaba antes que, bueno, se ha publicado, hay poca bibliografía, pero se ha publicado una guía. Esta guía es para profesionales, también para padres, que sirva de apoyo y ofrezca también, bueno, pues eso, referencias para detectar y tratar el ciberacoso. Háblenos un poquito de esta guía. La guía
clínica sobre el ciberacoso para profesionales de la salud nació desde una inquietud propia. Nosotros empezamos a detectar los casos en el año 2012 y realmente sí que hay mucha bibliografía. ¿Los primeros son de 2012? Los primeros, a ver, también que hay que explicar... han hablado también, de ellos. No, a ver, es que hay que explicar que yo trabajo con adolescentes desde el 2012. Ah, ok. Entonces, se empezaron a detectar... O yo empecé a detectar los primeros casos en el 2012 porque empecé a trabajar con adolescentes. Anteriormente me dedicaba dentro del mundo de la pediatría, pero a otro rango de edad. Entonces, una de las cosas que pasa es que sí hay mucha bibliografía, pero hay mucha bibliografía parcelada. Y uno de los problemas que había era que el abordaje multidisciplinar, tanto al acosador como a la víctima como al observador, y tanto en la prevención como en el diagnóstico como en el tratamiento, era muy difícil encontrar bibliografía global. Y yo la verdad que me sentí muy sola y me sentí muy incapaz de tratar bien a los primeros pacientes. Y la verdad que encontré bibliografía de la más diversa y en los ámbitos más diferentes. Y fue cuando conocí a Inteco, que ahora es Red.es, y ellos también me facilitaron mucha bibliografía y sobre todo muchos contactos. Y a raíz de eso, pues se empezó a gestar la guía clínica para profesionales de la salud. Esta guía sí que va enfocada mucho a los profesionales de la salud, y sobre todo a cómo intervenir en consulta y qué cosas se deben de hacer y también qué cosas no se deben de hacer. Pero sí que hay una parte que yo creo que es muy interesante para los padres, que está dentro de la guía, pero también se ha separado como anexo, que es las herramientas en consulta, que están diseñadas como información para que el pediatra pueda dar directamente a los padres, o sea que va muy enfocada a los padres. Y luego hay guías específicas para padres y para educadores, también publicadas por Red.es, que se pueden descargar desde la página de chaval.es. Y yo para los padres quizás recomendaría esta guía más que la de los profesionales de la salud. Bueno, Nidia, como decíamos al inicio de este espacio, sufrió acoso escolar en sus propias carnes. Ahora es estudiante de psicología y ha plasmado esta experiencia negativa en un libro, Bajo mi piel, editado por Vive Libro, como decíamos. Bueno, y Nidia, ¿cómo empezó, vamos a llamarlo así, tu calvario? ¿Y cuántos años tenías? Bueno, yo tenía 13 años y la verdad es que ni siquiera hoy me acuerdo muy bien de cómo empezó, porque es que es muy raro cómo empieza todo, porque al principio tú te crees las bromas, empiezan bromas, son tus amigos de toda la vida, entonces bueno, pues al final lo único que haces es seguirlos la corriente, pero llega un momento que al final te das cuenta de que esas bromas te están haciendo mucho daño y que además te sientes mal tú. Entonces es cuando empiezas a decir que algo no va bien. Entonces, claro, yo empecé a saber que las cosas no iban bien cuando vi que eso no me sentía bien. Entonces, bueno, pues yo seguí adelante porque yo no sabía qué hacer ni qué decir en ese tipo de casos, porque ellos seguían diciendo que eran bromas. Entonces, bueno, pues yo seguí adelante como si no pasase nada y las cosas al final acabaron empeorando. ¿Y tú no lo comentaste en casa ni en el colegio? No lo comenté y además hasta ahora nunca lo llegué a comentar. ¿Y por qué? Por miedo, sobre todo por miedo, porque en el momento ni siquiera sabía, no le podía ni poner nombre a lo que me estaba pasando, no tenía ni idea de nada. Y segundo, porque el miedo, yo estaba tan aterrada, tenía tanto pavor, que es que no me veía capaz de decírselo a mis padres o a los profesores. Además ya había habido otros casos, y los casos normalmente lo que dicen es que son bromas de los compañeros, los profesores es lo que dicen, y bueno, pues al final lo que hacen es ponerle una amonestación al chico y ya está. No hay más. Entonces, bueno, pues al final el acosador acaba haciéndole aún más daño. Entonces, ¿qué hacías tú para que no te hiciese eso a ti? Lo mismo, pues al final te callabas para que no le pasase lo mismo que a la otra, para que no me pasase lo mismo que a la otra compañera. Porque además imagino que aparte de las risas y la chanza y demás, hay también amenazas, como cuentes esto te va a pasar tal, ¿no? Sí, hay muchas amenazas ahí, porque si lo cuentas a tus padres van a ir a los profesores. Entonces, ya sabes que a ellos con ellos no puedes contar, porque si los profesores se enteran, ya estás perdido, porque las amenazas se van a cumplir. Ellos te amenazan con que no vayas a los profesores porque las cosas van a empeorar, no vayas a tus padres porque las cosas van a empeorar, y lo cumplen, porque luego tampoco
por lo menos en mi tiempo, no había manera de pararlos. Simplemente estaba el negativo, estaba el parte o una expulsión de unos días. Uh-huh. ¿Cómo has planteado esta novela? Está lógicamente basada, como decimos, en un hecho real que es el tuyo, pero ¿tú eres protagonista como Nidia en este libro o cómo? No. ¿O has fantaseado con una persona, has puesto nombre, no? Sí, lo que he hecho ha sido hacer un personaje totalmente distinto a mí, no. Digamos que tiene aspectos bastante parecidos, pero es independiente. Y lo que he hecho es, a través de esta persona, contar cómo se siente un chico que está sufriendo acoso, los pensamientos que le rondan por su cabeza cuando le está pasando, y digamos que toda esa experiencia que yo tuve la he plasmado en ese libro, sobre todo para ayudarme a mí a superar todo eso, pero luego también para que los chicos vean que a pesar de todas las dificultades que se van a encontrar, porque intento también plasmar todas las dificultades a nivel de educación, luego a nivel de fiscalía también, un nivel más general, e intento que se vean todos los problemas que puedes encontrar. Entonces, yo lo que intento con ese libro es que se vea que a pesar de todos los problemas y de todas las malas situaciones que tú experimentas y lo destrozado que te deja, siempre puedes encontrar una manera de salir de esa situación. O sea, que es muy positivo. ¿Tú crees que están cambiando las cosas y que la sociedad, y con ello me refiero también a padres, colegios, etcétera, están tomando de alguna forma conciencia de la magnitud de este problema? ¿Cómo lo ves? ¿O ves que no han cambiado mucho las cosas? Bueno, no sé si... Sí, han empezado a cambiar. Lo único que va poquito a poquito. Todavía no es que haya un cambio muy grande, pero bueno, yo sí que he visto bastantes cosas diferentes desde que a mí me sucedió. Ya la gente está más concienciada, hay muchísimo más movimiento, la gente quiere poner ayudas, quiere pues hacer planes como los que ha hecho la doctora, y meterlos a todos los niveles, a nivel policial, a nivel médico. Entonces yo creo que por ahora estamos yendo por buen camino y que yo creo que vamos a poder luchar contra el acoso escolar. Bueno, doctora, Nidia parece curada, pero por eso voy a desdoblar esta pregunta. Usted, como profesional de la salud, como doctora que ve diariamente, como decimos, temas tan complicados como este que está comentando Nidia, un niño, un adolescente se cura, y a ti, Nidia, ¿quedan secuelas de esta enfermedad? Es una pregunta muy compleja. Yo creo que aquí implica muchas cosas. O sea, ¿qué gravedad tuvo el acoso? ¿Qué tiempo transcurrió hasta que se diagnosticó? ¿Cómo se ha intervenido? Es que influyen muchos factores. Creo que si podemos hablar de curación, yo creo que sí se cura, y lo que tenemos que tratar los profesionales de la salud es poner todo lo que hay a nuestro alcance para que se cure. Pero sí creo que, y esto puesto entre comillas, hace que la persona no sea la misma. Que después de haber sufrido un acoso como maltrato que es, pues uno sea diferente. Es decir, hay un acontecimiento vital fundamental y en un niño es muy importante, y al final pues lo hace ser diferente. No diría que es una secuela, pero sí lo hace igual madurar mucho más rápido, tomar conciencia de muchos aspectos mucho más rápido, y siempre y cuando se haya curado. Y el problema de la curación es que incluye tantos aspectos que a veces es muy, 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 muy compleja. Pero sí creo que cambia a la persona después de haber sufrido esta situación. ¿Y tú crees que quedan secuelas, Nidia? ¿Tú cómo lo vives personalmente? Yo sí digo que sí que quedan secuelas. Lo único que hay algunas que se pueden llevar, que se pueden superar. ¿Cómo cuáles? Tú explícanos un poco, y las que no. Y secuelas pues que ya te queda ahí. Y normalmente las secuelas suelen ser psicológicas, pero incluso hay físicas. Porque, por ejemplo, si tú has tenido muchísimos ataques de ansiedad, porque tienes muchos ataques de ansiedad, o tienes un problema ya de por sí de respiración, a lo mejor se te puede quedar un soplito en el corazón. Y luego a nivel psicológico son las mayores secuelas que se quedan. Tienes muchísimos problemas para sociabilizar. También hay muchas fobias, sobre todo la fobia social. No consigues relacionarte bien con la gente, te cuesta muchísimo porque desconfías de todo el mundo. Es una situación en la que al final
pues hace que pienses que todos van a ir a por ti y que la diferencia que tus compañeros vieron en ese momento para hacerte eso, la van a ver todos y entonces van a ir a por ti. Eso va a hacer que intente alejarse de la sociedad. Lo que más va a costar es reintegrarlo, pero eso, por ejemplo, sí que puede. Luego también pueden quedar tics nerviosos, quedan bastantes, como morderse el labio, tocarse mucho las manos, fobias también que tengan que ver con cosas que pasaron. A lo mejor si te pasó mucho en la escuela o por cómo eras de inteligente o con los exámenes, a lo mejor desarrollar una fobia a los exámenes y eso ya, pues, ya cuesta mucho quitarlo. Son secuelas sobre todo de ese tipo, de introversión. La introversión, por ejemplo, es una característica que se queda mucho y si antes era una persona extrovertida, ahora va a ser introvertida y eso ya va a ser muy difícil de cambiar. Bueno, estamos llegando ya a nuestro tiempo. Doctora, no sé si quiere añadir algo más antes de despedirnos. Yo sí me gustaría añadir, desde mi punto de vista como profesional, que yo creo que cada vez lo tenemos todo más en la cabeza, pero que hay que transmitir a la sociedad que el tratamiento y el abordaje de este tipo de problemática, puesto que por supuesto tiene una salud, o sea, una repercusión en la salud física y psíquica de los niños y los adolescentes, tiene una repercusión social muy importante, que hay que implicar a toda la sociedad. Y que el tratamiento y el abordaje de este tipo de problemática es inter y multidisciplinar. Entonces, está muy bien que el profesional de la salud se forme en su ámbito, pero tiene que conocer lo que hacen otros ámbitos para no equivocarte. Entonces, en esto estamos todos y incluye a los padres, incluye a los propios adolescentes. Hablamos de este tema y muchas veces excluimos a los niños y adolescentes y tenemos que tenerlos muy en cuenta lo que ellos nos cuentan, que lo viven en primera persona y que también lo viven en tercera persona y lo viven cerca y hay que tenerlos muy en cuenta porque ellos también pueden tener clave. Entonces, es la sociedad en sí la que tiene que hacer frente a este problema y la que se tiene que concienciar de que es un problema muy serio. Pues no son cosas de chavales. Desde luego, con este mensaje nos quedamos. Gracias por venirnos, Nidia, a contar tu historia. La novela Bajo mi piel recoge toda esta experiencia, una novela que está editada por Vive Libro. Y bueno, pues que creemos eso de lectura obligada para todos los que quieren comprender este nuevo fenómeno. Queremos sumarnos a tu causa y, como no, a la de la doctora Salmerón, una de las profesionales en nuestro país que mejor entiende y más conoce este problema. Por algo es pediatra en la Unidad de Medicina del Adolescente del Hospital Universitario La Paz y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Medicina del Adolescente y coordinadora del grupo de trabajo de TIC de esta sociedad. Además, ha creado un blog, Mi mamá ya no es pediatra. Os recomendamos su visita porque es muy bonito, muy interesante. Y bueno, pues aquí hemos llegado, como decimos, a nuestro final. Muchas gracias una vez más por esta interesante charla en la que, entre otras cosas, hemos aprendido que no se trata de prohibir, sino de acompañar, enseñar y educar a los menores en el uso respetuoso y responsable de las TIC, y que nuestra labor como adultos, educadores y profesionales de la enseñanza es no bajar la guardia, teniendo como protagonistas a los niños, que son nuestro objetivo. Pues muchísimas gracias y hasta siempre. Muchas gracias. Hay que tener en cuenta que el ciberacoso afecta al individuo en su totalidad, al entorno familiar, social, escolar y a la salud mental y física. Es una patología muy reciente y en continua evolución. Para que nos hagamos una idea, en Estados Unidos, desde el año 2014, está considerado un problema de salud pública. En la actualidad no existe formación específica, aunque es cierto que debido a la preocupación general de los profesionales de la salud, se están realizando documentos como la Guía Clínica de Ciberacoso para Profesionales de la Salud, enfocada a los profesionales y que contiene también un anexo que puede ayudar a los padres para intervenir. Chaval.es se ha convertido también en la página web de referencia respecto al buen uso de las TIC para padres y jóvenes. Te informa y ofrece documentos muy interesantes que te puedes descargar sobre las ventajas y posibles riesgos que ofrece el panorama tecnológico actual. También en la página red.es puedes encontrar guías y documentos de interés.
En este punto nos despedimos. La UNED vuelve a estar con vosotros a la misma hora mañana en Radio 3 y siempre que lo quieras desde YouTube UNED Radio y en nuestro canal multimedia canal.uned.es.